y les dijo, ¿lo tienen? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Siéntense, hermanos. Quiero tratar en estos días, antes de que lleguemos a la convención, quiero tratar de los dones. Quiero comenzar con los dones que hay en lo que es la iglesia. Un don es ¿qué? Un regalo, ¿verdad? Un don es un regalo, es algo que se nos da. Y quería comenzar con este que considero que es el primero de todos, el más importante de todos, que es el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Es un regalo, es algo que solo Dios lo da. Amén. El Señor le dice a sus discípulos en el verso 6 de Hechos 1, le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué ellos le preguntan eso? Porque la venida del Mesías para ellos viene con restauración. La manifestación mesiánica que los judíos esperan es de restauración. Hay que reconocer cómo Dios trabaja en el ámbito de los judíos y en el ámbito de la iglesia, o en el área de la iglesia. Los judíos, las promesas de los judíos son ¿qué? Son terrenales. Las promesas de los judíos son terrenales. Y las promesas de la iglesia son espirituales. Amén. Todo lo que está escrito en ellos va a suceder naturalmente. Lo que sucede con la iglesia, todo es espiritual. Amén. Y bueno, nos tocó una buena parte, la espiritual. Amén. Porque lo que nosotros vemos, siempre lo he dicho, yo sé que me lo han escuchado varias veces, pero todo lo que estos grupos judíos, estas religión, podemos decirlo así, la religión judía, podríamos decirlo así, se podría llamar. ¿Sí lo llamaríamos religión judía? Porque ellos, a diferencia de la iglesia, no tienen una relación con Dios como nosotros. Lo que ellos tienen con Dios son pactos y promesas, pero sabemos que ahora Dios está con su iglesia. Amén. Entonces, aquí está el comienzo de la iglesia, el inicio de la iglesia, y hay una promesa. El Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Eso ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? En el capítulo 2. Luego en Jerusalén, en toda Judea. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan andaban predicando y fueron presos? Y les dijeron, el sumo sacerdote les dijo: no prediquen más en ese nombre. Y ellos dijeron: ¿qué es mejor, obedecerlo a usted o a Dios? Ahí está Judea. Y luego dice: y Samaria. Samaria, recuerden que los samaritanos eran medio hermanos de los judíos. Fue una mezcla.
Y Samaria, el avivamiento, miremoslo, ahí está el avivamiento en Samaria, ahí mismo en los Hechos, capítulo 8. Ahí está, verso 4. ¿Qué dice el título? Si su Biblia tiene un título, ahí dice predicación del Evangelio en Samaria. ¿Sí ve cómo se cumplió la palabra que el Señor les dijo en el verso 4? Mire tan importante eso que dice el verso 4. ¿Qué dice? Los que fueron, ¿qué? ¿Sabe qué tuvo que hacer el Señor? Porque ellos no se estaban moviendo a ningún lado. Ellos estaban tranquilos, pero cuando Roma empieza a tomar la ciudad, empieza a invadir, a tomar otra vez nuevamente el control de la ciudad, tienen que ser esparcidos. Por eso usa esta palabra, es importante esta palabra para entender. Ellos, díganme hermanos, cuando usted lee los evangelios, ¿usted cree que alguno de ellos se hubiera ido a predicar a Samaria? Es más, ni siquiera los apóstoles fueron a predicar. Ni siquiera los apóstoles. Leamos. Entonces, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cuál Felipe? ¿Cuál eunuco? Ahí lo dijeron, sí, el diácono. El diácono. Capítulo 6 de Hechos, miremos a Pipe ahí. Así le dicen a los Felipes, ¿no? Pipes. Verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a hacer asado afuera de la iglesia. Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A quiénes? Hombres como buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos. ¿Para qué? ¿Para qué trabajo? Lean el verso anterior. Para servir a las mesas. No, qué tremendo eso. Esos fueron los primeros diáconos. Por eso los diáconos deben ser servidores. Deben ser así, ¿o no? Un diácono que viene por ahí cada una vez al mes, hay que sacarlo del diaconado, ¿o no? Ve, y me gusta porque el primero no fue lleno del Espíritu Santo. Ese no fue el primer requisito. Ese no fue el primer requisito. Porque yo he conocido unos con el Espíritu Santo y qué pesar, pero dan mal testimonio. Y llenos y llenos. Una fuente no puede brotar dos aguas, dice creo que su Biblia también lo dice, ¿o no? ¿O sí? No. Por una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Me decía, ay pastor, es que se me levanta el hombre viejo, pero no lo deje levantar después de que ha hablado en lengua, hermano. Bueno. Buscar hermanos el primero es de buen testimonio, porque el buen testimonio, ¿cómo dice el Eclesiastés? Una mosca muerta a ceder el perfume del perfumista. Así al que es tenido por justo. Bueno, hay que volver a leer Eclesiastés.
de espíritu, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta y eligieron el primero se llamaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, vea Felipe. Felipe era yo no sé, eso es lo que hace el Señor. Primero lo puso a servir mesas y luego a evangelizar. Gloria a Dios por eso. Ese Felipe es el mismo que está en el capítulo 8, que fue esparcido. Verso 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Amén. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermano, yo les quiero decir algo de corazón. Yo quiero ver estos tiempos en la iglesia otra vez. ¿A usted no les gustaría? Ver paralíticos caminar, enfermos sanarse, y endemoniados que sean libres en el nombre de Jesús. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, no quiero leer todo. Verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dos cosas predicaba Felipe, ¿qué? El reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Verso 14, ¿qué dice? Ayúdame a leer. ¿Cuándo quiénes? O sea que él no era un apóstol. Él no era un apóstol. Él no era un apóstol. Él llamó a los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban, ¿dónde estaban? En Jerusalén. ¿Y a dónde los había mandado el Señor? A Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Recuerden, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, y aquí estaban siendo testigos en Samaria, y no solo siendo testigos, dejando a otros como testigos. Esta no era la primera vez que el mensaje llegaba a Samaria. Jesús habló a la mujer samaritana trajo un avivamiento. Pero aquí estaban haciendo testigos y dejando testigos. Verso 16, escuche. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Cómo sabían que el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos? Pero si habían creído, ¿verdad? Habían creído. Ya no le creían al mentiroso. Pero ¿qué? Dijeron, ellos han creído la palabra, pero les falta el regalo, les falta el don. ¿Qué es el don que yo estoy hablando? El primero y el más importante, el don del Espíritu Santo. Yo quiero que nos quede claro, porque ahí se habla mucha cosa, y usted tiene que ser un hombre, una mujer que cree la palabra de Dios como lo dice. Amén. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Hay alguna, díganme, hay alguna señal para saber que una persona ha recibido el Espíritu Santo? Bueno,
¿Hay alguna señal que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo o ha recibido el sello del Espíritu Santo? La estamos leyendo. ¿Quiere leerla conmigo? 15. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y ¿qué? Recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Tiene que haber alguna señal? ¿O no? Bueno, los veo como que algunos quieren gota en los ojos. Me los están abriendo así como que, ¿qué estás diciendo, pastor? Hermanos, escúcheme. Venga. Leamos otra vez, porque si usted no tiene que salir convencido por mí. Usted tiene que salir creyendo la palabra de Dios. Ese es el problema, que a veces salimos es convencidos de lo que nos dicen. No, ese fue el problema que yo tuve para entrar a los caminos de Dios. Yo no quería que me convencieran, que la palabra me lo mostrara. Y debe ser esa o no la manera bíblica. Porque para convencer, he visto noticias de locos convenciendo a otros locos y han envenenado un bus completo. Sí, eso pasó en Colombia. Un hombre llevó un grupo en un bus religioso y que ya era la avenida y les pasó un vinito a todos. Y dijo, tomen ese vino, porque el que vino, vino, y el que no vino, no vino, y no fue. Y el vino que vino era veneno. Todos se murieron. Porque a él se le ocurrió decir que ya era la venida del Señor, que ya que esperaban. Eso si no estoy mal, paso por allá en Mesitas del colegio en Colombia. Y el de Waco, Texas, ¿no? Que se encerró. O sea, para convencer, hasta los brujos, créanlo o no, sacan Biblia. Créanlo o no. ¿Cierto? Ay, no, pastor, yo no creo en brujos ni nada de eso. Ah, pero bien que tiene abierta esa Biblia en el Salmo 91 que para protección. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es un talismán? ¿Eso es un amuleto? ¿Cierto? Disfrazado de... Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ya habían recibido de Dios, ya habían recibido la palabra, como muchos la reciben, pero necesitamos algo más. Necesitamos algo más. Habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Cómo determina usted eso, mi hermano? ¿Cómo determino que no ha descendido sobre ninguno de ellos? Algo tiene que suceder. Ellos estaban relacionados con eso. Déjeme darle otro ejemplo. Vea, usted viene al culto, primera vez en su vida que entra a una iglesia cristiana, y usted ha escuchado a los tres hermanos hablando en lenguas. Usted dice, ¿y estos qué les dio? A mí me pasó. ¿A alguien más le pasó? Primera vez en una iglesia cristiana, primera vez. Yo fui hasta acólito de niño, acólito, en la iglesia tradicional. Allá íbamos y vestíamos al cura y todo. Gracias a Dios no pasó nada, no sé. Y me sacaron porque me encontraron robándome unas billeteras por allá. Sí, el cura le tocó sacarme porque estaban unas billeteras militares que cerraban lo más de chéveres.
y me enamoré de una y pensé que el que las vendía no se dio cuenta y me la guardé en el bolsillo. Y claro, más conocido que acólito de pueblo, pues, ¿quién? Y como el que las vendía se paraba afuera, me reconoció y dijo, ese es el que va allá con el cuchum, cuchum, allá con el incienso allá en la misa. Allá fui y me aventó con el cura. Me sacaron. Hasta ahí llegó mi vida religiosa de niño. Y nunca entré a una iglesia cristiana. Y cuando entro a una iglesia cristiana pentecostal, yo me encuentro un grupo de gente hablando en lenguas, un lenguaje extraño, un movimiento raro. Yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero usted ahora entra y escucha eso y dice, uy, el hermano está en bendición, la hermana está en bendición, gloria a Dios. Hasta usted también entra en bendición y gloria a Dios. No es extraño para usted. No es raro. Es más, yo oro y soy pendiente a ver si alguno no lo ha recibido, lo recibe para exaltar a Dios y le digo, Señor, llénalo, tócalo, suéltale esa lengua para que reciba, porque yo no tengo otra señal, no tengo otra, muéstreme bíblicamente otra señal, por favor, la recibo. Ni los discípulos ni los apóstoles tenían otra señal. Tiene que ser clara para poderla entender. Porque es que si yo voy al fruto, hay un problema. Que me encuentro con gente en otras religiones con una vida de fruto y no son cristianos. ¿Cierto? Yo conozco hombres, hermano, que su sí es sí y su no es no. Y no son cristianos. Gente, buenos esposos, gente que por su religión, por su creencia, rezan, hablan con Dios, dicen ellos. Y uno los mira y dice, wow, qué altos valores morales tiene esa persona. ¿Será eso? ¿Será eso lo que identifica que una persona está llena del Espíritu Santo? Ahora, si voy a los dones bíblicos, obviamente, a los dones de Gálatas, obviamente, pero esta gente había creído, estos samaritanos habían creído, ellos habían hecho a un lado la mentira, que era la que tenía ese otro Pedro, ese otro que estaba ahí con ellos. Simón. Bueno, escuche, lo que más me asombra es lo siguiente, dice, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué le dice usted esta siguiente palabra? Cuando vio Simón que por la imposición de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué les ofreció dinero? ¿Un mal corazón? Claro, obviamente, pero no veía que sucedía algo. ¿No veía que algo pasaba con las personas? Porque se lo aseguro que Felipe le puso la mano a Raimundo y todo el mundo ahí, pero no pasó nada. Pero cuando los apóstoles la ponían, algo tenía que suceder. Escuchen, es que por algo la Biblia lo presenta como, mire, no solo un mal corazón, hermano. Mira cómo lo presenta. Verso 9, mire el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquel lugar. O sea que le gustaba el business show, o show business, no sé cómo diga. Le gustaba el negocio. Le gustaba, ¿para qué la magia? Para que lo vieran, para llamar la atención.
para que algo sucediera. ¿O no? A él le gustaba eso, que ejercía la magia. En aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, del más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Verso 11. Y estaban atentos porque con sus ¿qué? Artes mágicas. Para que hace poco estuve en Pensilvania un loco que cristiano y todavía le habla en un púlpito para predicar a ese hombre que convertía el agua en vino. Uy, ¿en serio? ¿En serio? Y era un mago. Que eso lo hacen los magos. Y de eso, a ver, ¿de qué se trata el arte mágica? ¿Usted sabe de qué se trata el arte mágica? ¿De qué se trata la magia? Brujería, demonios. Y de que usted con sus manos engaña a otros. De que con sus manos saque la paloma, esconda la carta. De eso se trata el arte mágico. O sea que estos hombres, cuando ese les hacía esa magia, y decía: este es el gran poder de Dios. Hermano, y es que hay unos magos que uno dice, eso tiene que estar uno en tremendos negocios con el diablo para hacer lo que hace. Sí, ese Copperfield, ese hombre es tremendo. Ese es el gran poder de Dios. Entonces, escuchen ese tipo de persona. Él creyó y cuando vio que los otros oraban y la gente recibía algo, algo tenía que recibir. No me digan que no, o sí. Díganmelo, por favor. Algo tenían que... Sanidad, ya estaban sanos porque ya Felipe había orado y habían sido sanados. Libres, ya habían sido libres porque ya los demonios... Mire el capítulo, póngale todo el sentido a ese capítulo y usted se va a dar cuenta qué pasaba. ¿Qué sucedía? Que cuando este hombre vio que ellos ponían las manos, algo pasaba en la otra persona que él lo quiso para seguir engañando. Yo quiero eso también. O sea, a mí la lectura me dice eso. No sé si a usted le dice otra cosa. Otro, vemos otro. Vamos, capítulo 19 de los Hechos también. Porque es que de ahí es que tenemos que sacar la enseñanza. ¿O no? Yo la tengo que sacar de la Biblia. O sea, si yo le traigo aquí un manual para recibir el Espíritu Santo, hermano, quéjese con el oficial, Josué Parra. Y diga: no, ese pastor manualito, ese no hay, no sacar manuales. No, yo saco en la Biblia. Y si usted quiere discutir la Biblia, bueno, ahí le dejo eso con Dios. Capítulo 19 dice, verso 1, entre tanto, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, estos eran costeños. Ajá, ya ok, ajá. ¿Recibiste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, en su deducción, dijo, aquí hay algo que hay que arreglar. Estos, y lo más lindo es que la Biblia no los llama creyentes, nada, le dice discípulos. El Señor los llama discípulos. Mal enseñados, pero discípulos. Y hay que enseñarles bien. Entonces, ¿en qué pues? Ahí ya Pablo dijo, espere, esto no ha recibido el Espíritu Santo, entonces aquí hay un problema.
El bautismo. A veces cometemos un error. Cuando llega la visita, lo primero que le preguntamos es: ¿y en qué fue bautizado? ¿Los títulos, nombre o qué? A ver. Y nos preocupamos por eso. Pablo no se preocupó por eso. Lo primero que les preguntó es: ¿qué? ¿Qué les preguntó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Léanlo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Dígame, ¿cambiamos eso? Yo no puedo cambiar eso. Yo no lo puedo cambiar. Yo necesito es predicarlo y entender, porque se está perdiendo cada día el anhelo de recibir el Espíritu Santo, el deseo, ¿cierto? Hoy en día se predica muy bonito, pero ese anhelo de recibir el Espíritu Santo se está perdiendo, ¿cierto? Y bueno, pues ya con esa termino, porque él dijo hasta lo último. Ahí siguen predicando ya hasta lo último. En Efeso, Corintio, todos esos lugares que el Señor les dijo que vayan. Vamos a ver en Hechos 2, ahí está Hechos 2, para seguir con que es realmente una necesidad, ¿verdad que sí? Este don. Pedro lo explica muy bien aquel día, en aquella ciudad, en Pentecostés. Hermanos, es algo hermoso, de verdad que sí, porque miremos a ver un momento, Hechos capítulo 2, verso 1, cuando dice que cuando llegó el día de Pentecostés, terminamos las fiestas, ¿se acuerdan? La fiesta de Pentecostés, 50 días después de las primicias. Aquí estaba. En el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Escúcheme, esto se llama la interpretación bíblica. El que está escribiendo ahí no es un judío. ¿Quién está escribiendo ahí? ¿Qué era qué? ¿De dónde era él? Griego. Lucas era griego. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, ahí está hablando Lucas, continuando el primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas fue el primer tratado, o la primera carta que él envió a Teófilo. Hay algunos, bueno, esto es estudio, hay algunos que dicen que Teófilo no era una persona, sino que era un grupo, porque Teos es Dios, Filos familia. Teos es Dios, Filos familia. Entonces,
está la duda de que si era un hombre, Teófilo era un hombre, o si él se está refiriendo a la familia de Dios, Teos Filos. Está ese, sea una o sea la otra, no cambia en nada lo que dice. Si es a la familia de Dios, obviamente está escribiendo a todos aquellos creyentes que seguro, como hoy en día tienen dudan de las escrituras, dudan de... Hoy hay gente que todavía duda de Dios, de la veracidad de la Biblia. Y este hombre es impactante, porque dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que es la primera carta, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber recibido mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas que no solo dice sin duda, sino que usa una palabra grande, induditables. Esa es una palabra grande. O sea, este hombre que ni siquiera había crecido en el campo judío, en el campo de ellos, era macedonio, si no estoy mal, que era de Macedonia. Este hombre, algunos dicen que era médico ambulante. El otro día estaba hablando con un hermano que no se sentía bien y cuando usted va a Turquía, sobre todo lo que es Estambul y esas zonas, usted ve mucho enfermo. Y cuando usted regresa, usted ve un poco de hombres con esto negro, porque allá hacen implantes de cabello baratos. Turquía es la cuna de la medicina. Es la cuna de la medicina. Allá hay clínicas especializadas. Uno las ve, edificios donde te hacen exámenes de todo. De ahí salió la imagen que se usa para la salud. No sé si la ha visto, que es una espada con una serpiente entrecruzada. Usted la ve en Corintios, en las ciudades, usted ve esa señal. Era de los griegos, de las ciencias, de la medicina, de los dioses de la medicina. Algunos lugares de salud la usan. Así es que ese lugar es conocido, es famoso. Lo que es Turquía, toda esa área allá, usted va, hace la visita, camina unas horas y se va a las zonas donde está todo este turismo de cristiano que le llaman, las iglesias, Corintios, Efesios, todos ellos. Así es que de ahí, de esas zonas, es que viene este hombre, este Lucas, el cual algunos dicen que era un médico no graduado, pero que conocía la medicina. Ese tiene un empírico, era un médico empírico. Él conocía esto. Y este hombre viene y escribe y dice que este Jesús le apareció vivo a los suyos con pruebas induditables. O sea que usted tiene un testigo directo que vio, que le preguntó a las personas, a los que estaban ahí, de todas las cosas que Jesús hizo. Qué tremendo eso. Entonces, él está investigando, narrando, y cuando habla de lo que sucedió en Pentecostés, dice que les apareció como lenguas de fuego repartidas, o sea, un evento sobrenatural, aquel día, en aquel preciso momento. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que ahí había, bueno, mire, pardos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como convertidos o prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachitos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Escuche, ¿qué sucedía? Que los referenciaron con ebrios. ¿Qué tiene que ver un ebrio con que se hablen lenguas? Nada. Ahorita el hermano Juan sacó todo el inglés con barreras que tiene. Y hasta se le salió, es que vamos a la convention. Dice, pero ya estamos en español, en vez de decir vamos a la convención. Estaba pegado con el inglés. Y dijo, miren el estudio bíblico de los jóvenes en inglés. Y habló en inglés, y como lo entendemos, pues normal. No para decirle ebrio o el gringo ya. ¿Cierto que no? Pero algo sucedió en ellos que les dijeron: estos están como ebrios. No solo eso, ¿usted sabe dónde queda el aposento alto? ¿Quiere que les diga dónde queda el aposento alto? Dígame, sí, pastor, díganos dónde. En Israel está la tumba de David. Ellos tienen la tumba de David. Está ahí en algún lugar. La tienen hace muchos años. Y encima de esa tumba está el lugar que se llama el aposento alto, donde vino el Espíritu Santo. Arriba, en una azotea. Por eso toda la ciudad se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque eso no fue fuera. Fue ahí, abajo está. Búsquelo, si quiere, YouTube les da un recorrido. Que en la tumba de David, donde están la tumba de David, encima está el lugar que es conocido como el aposento alto, donde estaban ellos reunidos y recibieron la promesa del descendiente de David. ¡Wow! ¡Qué tremenda esa conexión! No, y debajo hay algo más, pero no me acuerdo ahora. Tengo que volver a ver las fotos, porque debajo de eso hay algo más. Amén. Así es que, como fue en la ciudad, por eso eso no fue en un lugar ahí oscuro o ahí en una casa ahí donde hicieron la actividad ese día, porque no los dejaban hacer en otro lado, ya no tenían permiso para cocinar. Bueno, no, eso fue ahí en ese lugar, porque estaban de fiesta. Acababa del día de Pentecostés, estaban de gozo, estaban saliendo, entrando ya en lo que eran las nuevas fiestas, las cosechas, todas esas cosas. Así es que eso sucedió en aquel lugar. Ahí está. Cuando usted va a buscar la tumba de David, usted lo único que hace es dar una vuelta así, sube así, y se encuentran y ahí le dicen: aquí fue el aposento alto donde estaban reunidos los apóstoles y todas esas cosas. Y ahí usted lo puede ver. Era un lugar amplio, pero debajo de ese lugar estaba la tumba de David. Por eso toda la ciudad lo vio y dijeron: hey, mira, estos están como borrachos. ¿Algo sucedía o no? Algo.
Los tenían que ver ahí. Y no solo eso, los escuchaban hablar en lenguas, hermano, hasta egipcios. ¿Cierto? Ahí dice. Egipcios, ¿qué más? Bueno, pardos, medos, elamitas, bueno, todos esos hombres estaban ahí y los escucharon hablar en lengua. Quiero aclarar esto. Y no sé, usted en su estudio, aunque aquí estos hablaron en lenguas que algunos conocían, no quiere decir que el hablar en lengua sea un lenguaje que usted tenga que existir. ¿Me entienden? ¿Por qué este aquí fue entendible? Obviamente que fue entendible para los de cada región. Para el que hablaba en un lenguaje. Uno decía, pero yo no le entiendo qué dice. Y el otro, ¿cómo no? Si mira, está hablando cretense. Y el otro, no, pero es que yo no entiendo ese idioma que él habla. Pues cómo no, está hablando egipcio. Pero no todos entendían, simplemente el oidor. Y lo que decían glorificaba a Dios. ¿Verdad que sí? Magnificaba a Dios, hablaba de las cosas de Dios. Pero lo importante era ese hecho. Yo tengo un sentir y no sé si de pronto tú lo viviste alguna vez, pero sé de pastores que han hablado en lenguas y un hermano ha interpretado lo que el pastor ha dicho. ¿Cierto? Una vez escuché a un pastor que habló en lenguas y le dijo a un hermano, usted está en pecado con la hermana tal. ¡Ay! El pastor hablaba en lenguas y todos se desaparecían. Es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando veamos los dones del Espíritu, ahí vamos a hablar por qué hablar en lenguas. Porque luego sigue, quería comenzar con el don. Bueno, terminemos con el versículo pentecostal más conocido. ¿Cuál es el versículo pentecostal más conocido del nombre de Jesús? Eso. ¿Cómo dice? A ver, hermano Juan, hasta en inglés tírelo si quiere usted, pues, que está animado. A ver, ahí sí, hasta allá no le llega el inglés, a mí no me llega hasta allá. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Para perdón de pecados y el regalo. El don del Espíritu Santo es un regalo. Dice, porque para vosotros es la promesa, sigue. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, el don, ese don no se compra. Ese don, yo no puedo, reciban el Espíritu Santo, así llevarlos de halitosis aquí a ustedes y decir reciba el Espíritu Santo. De nada les va a servir eso. Porque ese don el que lo da es el Señor. Ese don lo da el Señor. Por favor, es mi pensar, lo he escuchado, lo recibí, lo guardo y siento que el hecho de que la persona reciba el Espíritu Santo con el testimonio audible de hablar en nuevas lenguas, lo hace Dios como señal, primero, para el que lo recibe. ¿Cierto? Como señal para el que lo recibe.